Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom. Qué gusto, hermanos, una vez más el poder estar en torno a la palabra de Dios. Y saben, algo que a mí me llama mucho la atención es que cuando nosotros leemos con seriedad el Evangelio, cuando nos tomamos en serio la palabra de Dios, ¡wow! ¡Qué fuerza tiene el Evangelio! ¡Qué cosa tan seria es! Yo a veces me pregunto, ¿por qué los cristianos no nos tomamos en serio la palabra de Dios? ¿Por qué hacemos de nuestra fe algo tan light, tan relajado? Pareciera que la religión muchas veces fuera como tomarse un dulce, un refresco para un momento y después no es importante o no es tan serio. Pareciera que la fe fuera algo tan relajado y tan poco profundo que los papás no le dan importancia a que sus hijos sean para Cristo, que sus hijos hagan suyo el Evangelio de Dios. Hoy el Señor, hermanos, nos va a dar una palabra muy interesante. Ojalá tú sí te la tomes en serio. Ojalá que esta palabra no sea solamente una palabra romántica o anecdótica de algo que sucedió hace 2000 años. No, es una palabra para ti hoy. Y aquí hay un personaje en el cual está reflejado tú y para lo cual Dios te quiere dar una palabra. Escuchemos la voz de nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya ves los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor,
Dijo entonces a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un hombre rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué palabra el Señor nos regala. Dice que se acerca un hombre, que ese puede ser tú, y le pregunta al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Esa es la pregunta que todos se hacen en el fondo. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Para sentirme realizado, ¿me tengo que casar? ¿O me tengo que quedar soltero? ¿Tengo que estudiar una carrera, una licenciatura, una maestría, un doctorado? ¿Dónde está la felicidad? ¿Tengo que comprarme una casa grande con 5 coches, con servidumbre? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Tengo que operarme la cara para verme más guapo y las mujeres más bellas? Que le quiten unos kilitos de más y serán felices. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y fíjate cómo es Jesús. Empieza a citarle los mandamientos de la ley de Dios, pero le cita primero los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No robes, no mates, honra a tus padres, no digas mentiras. No le menciona los mandamientos que tienen que ver con Dios, los primeros 3. Le menciona del 4 en adelante. Y este hombre le dice: Señor, todo eso lo he cumplido desde muy joven. O sea, este tipo era un tipo bueno. Ya quisiéramos tener así en la iglesia gente que no cometa adulterio. Ya quisiéramos tener así en la iglesia gente que no sea mentirosa, chismosa. Ya quisiéramos tener en la iglesia gente que no sea ladrona, que no cometa fraudes. Ya quisiéramos tener en la iglesia gente que honre a su padre y a su madre, le obedezca y no le cause sufrimientos. Este hombre lo cumplía. Y le dice: todo eso lo he vivido. ¿Qué me falta para tener la felicidad? ¿Qué me falta para tener vida eterna? Y Jesús va a sacar ahora de la manga, así, los 3 primeros mandamientos. La relación con Dios. Vende todo lo que tienes. ¿Por qué, hermanos? Porque hay veces, sin darnos cuenta, nuestro Dios
son nuestras cosas, nuestro coche, nuestros jueguitos de la computadora o de la televisión, el Xbox. Hay veces las cosas son nuestro Dios y por ellas luchamos porque nos han costado muchísimo. Y dice, ¿quieres tener vida eterna? ¿Quieres ser perfecto? Ve, vende eso y dale el dinero a los pobres. Primera, pasar la vergüenza de vender, Oye, hermano, eso es difícil porque ¿qué van a pensar de mí si ven que, oye, te vendo mi Xbox, te vendo mi pantalla plana? Y han de decir los demás, se está muriendo de hambre, tiene deudas, por eso lo está vendiendo todo primero. Y después, ya que tienes el dinero, dice Jesús, ve y dalo a los pobres. Pero si a lo mejor son pobres porque no trabajan, si a lo mejor son pobres porque no se quieren esforzar, porque yo les tengo que mantener. Muchos de esos pobres son viciosos, drogadictos, borrachos. Dice el Señor, da el dinero a los pobres. No te preocupes qué hagan con ese dinero. Después, ven y sígueme. Porque, hermanos, qué difícil es desprenderse de nuestros dioses, de nuestros ídolos. Es difícil. No puedes servir a Dios y al dinero. No se puede, discúlpame. El Señor, acuérdate y grábatelo bien, no pide mucho de ti. El Señor pide todo. Por eso es muy interesante la pregunta de Pedro: Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Hemos dejado casa, hemos dejado a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestras esposas, nuestro futuro lo hemos dejado, ¿qué nos va a tocar? Y Jesús promete algo: todo aquel, y fíjate, a ver si tú te lo crees. Decir que yo creo esto significa lo voy a hacer. Dice, todo aquel que haya dejado casa, hermanos, pero si ellos me han apoyado, hermanas, si me necesitan, padre, madre, pero si es lo más sagrado que yo tengo, mi mamita, hijos, pero si me necesitan, están pequeños, tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá el 100% en esta vida. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees que Jesús te va a dar todo lo que tú necesitas para ser feliz? ¿Estarías dispuesto a dejar esa persona que te aparta de Jesús? ¿Estarías dispuesto, tú que estás casado, a dejar la casa de mamita para irte a rentar con tu esposa y poner en primer lugar a tu esposa, que es poner la voluntad de Dios antes que a tu mamá? ¿Estarías dispuesto incluso a sacrificar parte del tiempo para tus hijos para seguir al Señor? ¿Estarías dispuesto? ¿Hasta dónde llega tu amor al Señor? Dice el Señor que Él va a dar el 100%. Y fíjate, quien no entiende esta palabra después dice, su se ve que la iglesia sí deja, su miren cómo viven. ¿Qué te duele? ¿Que el Señor cumpla sus promesas de dar el 100%? El Señor lo hace, el Señor lo hace, pero hay que obedecer su palabra. Tú no puedes poner a nadie por encima de Dios si Dios dice el 100%. Pero cuidado con la letra chiquita: más persecuciones. Eso a nadie le gusta. ¿Por qué? Porque si tú pones al Señor por encima de tu familia, si tú pones al Señor por encima de tu trabajo, si tú pones al Señor por encima de quien tú más quieres, vendrán persecuciones, te atacarán, se burlarán de ti, dirán que te fanatizas,
dirán que no es necesario tanto en la iglesia, más persecuciones y la vida eterna. ¿Te convence la propuesta del Señor? Hermanos, esto el Señor lo dijo cuando no existían los sacerdotes. Esto el Señor lo dijo cuando no había obispos. Esto el Señor lo dijo para gente casada, con hijos, con papás, con hermanos, con trabajo, que tenían su trabajo. Y era la propuesta del Señor: ven y sígueme. Todos alabemos a Dios y amemos a Jesús. Jesús entregó su vida para nuestra salvación. Si tú quieres ser salvo, sigue a Dios, oye su voz. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó.